Muy queridos y queridas hermanas de Charlas Bíblicas, esta preciosa comunidad que tenemos a bien estar aquí con todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente este miércoles 3 de abril del 2024. Ya estamos en abril de este séptimo año de transmisión desde Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Les damos las muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos. Como todos los miércoles, con el favor de Dios, estamos aquí para poder platicar y compartir con ustedes reflexiones con respecto a la palabra. En este año de transmisión estamos hablando, comentando, reflexionando, exponiendo la primera epístola del apóstol San Juan, con temas muy importantes, temas fundamentales en el desarrollo cristiano, temas de vida, temas de expresión del Señor hacia nosotros, dentro de su revelación. Y bueno, queridos hermanos, saludamos a todos a todos aquellos hermanos que nos escuchan de habla hispana en todo el continente americano. Les damos las muy buenas noches. Igualmente saludamos a todos los que nos escuchan de habla hispana en Europa. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros queridos hermanos que siempre están al pendiente aquí con nosotros para esta charla bíblica que así le hemos nombrado. Y saludo con mucho gusto a mi querido y amado hermano, nuestro queridísimo José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, pues con el gusto enorme de volverte a ver, de estar aquí contigo compartiendo esta charla bíblica y en compañía de todos nuestros hermanos y hermanas que, que están con nosotros, que retransmiten desde sus perfiles personales, que están muy al pendiente de las enseñanzas, que toman notas y muchas de ellas a su vez pertenecen a otros grupos y ayudan de una manera muy, muy importante a otros grupos de hermanos y hermanas en esta tarea pues, verdaderamente sublime que el Señor nos ha dado de proclamar el Evangelio y de enseñar pues sus cosas profundas en la medida que el Señor nos ha permitido verlas. Con mucho gusto ofrecemos nuestra opinión, hermano. No intentamos convencer a nadie de nada. Sabemos nosotros que el Señor es quien convence, es el que abre los corazones y lleva su luz a lo profundo de esta nueva criatura que nos ha dado, para que podamos comprender y comprendiendo caminamos. Realmente, hermano, nuestra vida espiritual no va más allá del conocimiento que tengamos de la palabra. Por eso es tan importante conocerla bien, conocer sus profundidades. Y bueno, hermano, pues mira, reconociéndonos, como dice Primera de Corintios, recuerdas tú en el capítulo 2, que Dios tomó de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no es. Y hermano, pues en lo personal, yo creo que tú también nos acomodamos perfectamente en este listado, porque es de los tales de los que Dios ha tenido misericordia y ha hecho de lo que no son ser algo, de los que son tenidos en nada, exaltarlos, porque esa es la manera maravillosa en que Dios honra a los que lo honran. Sí, Y bueno, querido hermano, hermano, pues conforme fuiste hablando, se fue viciando tu audio, se fue oyendo ahí un ruido atrás extraño.
y se fue perdiendo la dicción de lo que estuviste diciendo. No sé si Sí, hay que desconectar y volver a conectar el micrófono. yo creo que sí, hermano, yo creo que lo voy a hacer. Lo Nuestro voy a hacer en hermano este, Roberto Magaldi también lo notó. sí, en ese instante, hermano. Muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos, estaba el hermano José Antonio puntualizando algunos puntos importantes. Creemos que creemos, porque así lo sentimos y así lo hemos platicado, que nosotros, queridos hermanos, no vamos a convencer a nadie de una postura o de una discusión. Sabemos que quien convence, sabemos quién hace la obra, sabemos que de quién es el trabajo es el Señor y Él es el que se encargará de estas cosas. A ver, mi querido hermano, si quieres hablar, Pues nada más ahora sí ya para, se oye bien. para saludar, para saludarte con todo cariño y también a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche y nos han acompañado durante mucho tiempo. Saludamos también a los hermanos y hermanas y agradecemos a los que se reconectan con nosotros para multiplicar el alcance de este programa. Saludamos también a nuestros hermanos Roberto Magaldi de La Plata, a nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Jesús de la Ciudad de México, nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México. Muchas gracias a los dos por su atención y su cuidado para que este programa funcione como debe. Muchas gracias. Y a ti, hermano, pues te devuelvo la palabra. Sí, estábamos oyendo que estabas citando, se oyó ahí entre Primera de Corintios 2, hermano, una cosa así. Ah, pues sí, hermano. No, ya ahí se Mira, perdió casi totalmente el audio, hermano, ya no se comprendió. bueno, vamos a dejarlo ahí, no te preocupes. Bueno, yo quisiera hacer una breve reflexión, hermano, eh, puntualmente con respecto a lo que el Señor Jesús manifiesta en el inicio de su ministerio, como una especie de objetivo o propósito de lo que es la venida del Señor. Aunque voy a citar Marcos, y yo sé que estamos en el contexto de Juan, voy a tratar de ir dando contexto con Juan, pero se me hace muy importante en el capítulo 1 de Marcos lo que el Señor refiere de propia boca del Señor Jesús, citado obviamente por Marcos. Los que han hecho un estudio acerca de Marcos, pues dicen que es Pedro, ¿verdad? Al parecer, por el estilo, se, se concluye que Pedro le dicta la carta a Marcos y que el Evangelio realmente es el Evangelio de Pedro. Y algunos de los autores que en algún tiempo leí decían que en la prédica de Pedro la gente le decía, posiblemente, ¿sabes qué, Pedro? Es importante que nos dejes un registro de lo que estás predicando. A diferencia de los demás evangelios, Marcos no empieza con como arranca Lucas y Mateo, que tanto Mateo empieza con una genealogía y Lucas empieza con un desarrollo histórico previo al nacimiento. Mateo hace un énfasis importante en el hecho de que el Señor Jesús era el esperado por los judíos. Y bueno, Marcos no arranca ahí, Marcos arranca en el pleno desarrollo ya del ministerio del Señor Jesús. Pero a mí me llama la atención el Evangelio de Marcos. En el capítulo
1, versículo 14 y 15. Y si me permites, hermano, le voy a dar lectura. ¿Cómo no, hermano? Y ya si por ahí tienes algo que comentar, me dices, ¿no? Dice, después de que Juan fue entregado, Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Es decir, realmente empieza la proclamación del Evangelio. Y manifiesta 4 puntos, creo yo, fundamentales. Y dice el 1:15 de Marcos, y diciendo el Señor Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios al alcance de la mano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así arranca su ministerio el Señor. Estoy leyendo de la Biblia textual 4, en Marcos 1, 14 y 15, y esta introducción que hace el Señor acerca de lo que estaba pues ya en marcha, ¿sí? Y comienza diciendo, ¿saben qué? El tiempo, todo lo que dijeron los profetas acerca de mí, todo lo que dijeron o todo lo que el Antiguo Testamento manifiesta acerca de la venida del Mesías, se ha cumplido. Ya estoy aquí. Esto, hermano, es muy importante porque entonces vemos el cumplimiento de todas aquellas profecías que el Señor manifestó al pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento y se cumplió el tiempo. En Marcos 1:1, ahí mismo en el Evangelio dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Algunos agregan ahí Hijo de Dios. Y dice, como está escrito en el profeta Isaías. Y hace una referencia a Juan el Bautista, aquí envío a mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor porque ya estaba aquí. Allanad sus sendas, es decir, el Señor Jesús arranca diciendo, el tiempo se ha cumplido como un primer punto. Contextualizando esto con Juan 1:14, coincide con el versículo de Marcos 1:14, dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y estas palabras del apóstol Juan no es otra cosa más que está diciendo, ¿saben qué? Ya el Mesías está aquí, se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros y utiliza una palabra que pues hemos venido enfatizando en estos días y dice, y contemplamos, dice el apóstol Juan, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y esta contemplación tiene que ver con todos los sentidos que el Señor le dio al hombre, ¿no? Y nuevamente contextualizando con primera de Juan 1:1, esto que lo hemos leído y repetido tantas veces, que dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada, es decir, se cumplieron los tiempos de la irrupción del Señor Jesús y de Dios en la historia. Y dice, y lo hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre. Y una cuestión, hay otra vez bien importante,
concluye diciendo, y nos fue manifestada. Es decir, dice el Señor Jesús al arranque de su ministerio, el tiempo se ha cumplido. Y los evangelistas lo registran, unos de una manera y otros de otra manera extraordinaria, increíble. Ya estaba el Mesías en el mundo, ya había irrumpido en la historia y se presenta de esta manera. Como segundo punto, en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido. Y el segundo punto es el reino de Dios al alcance de la mano. Aquí en la traducción de la Biblia textual 4 dice al alcance de la mano, aunque utiliza frases muy parecidas, casi idénticas, donde en otra manera traduce el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que utiliza aquí en el Evangelio de Marcos es ingiken hi basilia tu theu, se ha acercado el reino de Dios. Y en Mateo 3:1 dice, en aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí utiliza una frase en griego que dice, ingike gargi basilea ton uranon. El reino de los cielos se ha acercado. Ya en el desarrollo histórico y en el desarrollo ministerial del propio Señor Jesús, les dice a los judíos, dice, pero si por el Espíritu de Dios hecho yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Ya lo dice con toda claridad, el reino de Dios está presente. Entonces, el Señor Jesús, como parte de, pues ya de su ministerio, comienza a enseñar acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. Esta es una enseñanza muy particular que tenemos en la Escritura. El Señor empieza a enseñarnos qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios, que es el mismo asunto. Solamente que aquí, hermanos, queridos hermanos, el Señor lo hace a través de parábolas. Es decir, utiliza un recurso didáctico, pedagógico, que tiene que ver con una forma de expresar la enseñanza acerca de el reino de los cielos. Y Juan, en el Evangelio de Juan, tenemos esta manifestación de parte del Señor en Juan 1:9, donde dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo. Y el mundo se hizo por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, dice el versículo 11. Y es aquí importante resaltar un aspecto interesante. En Juan 1:9, estoy hablando del Evangelio Juan 1:9 y 1:10, dice la luz verdadera que al venir al mundo, es decir, ya estaba aquí, el tiempo se ha cumplido, alumbra a todo hombre, a todo. La palabra es muy amplia, a todo hombre. Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él. Es decir, presenta la posición del Señor Jesús. Pero fíjense la siguiente palabra, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿sí? ¿A qué vino el Señor? Pues vino a presentar el reino de los cielos. Vino a presentar el reino de Dios.
Pero la segunda parte del versículo 11 de Juan dice, y los suyos no le recibieron. Es muy claro, querido hermano y queridos hermanos, es muy claro que aquí tenemos básicamente dos grupos de personas, los que le recibieron y los que no le recibieron. Evidentemente, esto también debería de llamar poderosamente nuestra atención, porque además dice, a los que le recibieron, y dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evidentemente se presentan dos grupos, los hijos de Dios y los que no le recibieron. Y a estos que les recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por cuestión humana, sino estrictamente por cuestiones divinas. Pero finalmente, la luz era para todos los hombres, pero no todos la recibieron. En el recurso, querido hermano, didáctico o pedagógico, vamos así decirlo, el recurso didáctico pedagógico que el Señor utiliza por medio de las parábolas, para poder enseñar el reino de los cielos, manifiesta el Señor cosas importantes dentro de su mensaje. Es una estrategia que utiliza el Señor de enseñanza. Y nos dice claramente cuál es el propósito de esto. Si brincamos a Marcos capítulo 4, versículo 10, el Señor dice lo siguiente. Marcos capítulo 4, versículo 10. Dice, y cuando estuvo a solas, los que estaban con los 12 alrededor de él, le preguntaban acerca de las parábolas. Es decir, el Señor ya estaba enseñando con parábolas y ya en un círculo más, vamos a decir, privado, más personal, más exclusivo, vamos a ponerlo de esa manera. Ya a solas, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaban, oiga Señor, ¿qué onda con las parábolas? Y él les respondía, y fíjense qué declaraciones hace el Señor Jesús, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera, todo es presentado en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, oigan y no. En este caso, el grupo inicial, el grupo apostólico y los discípulos que de alguna manera ya convivían con ellos y creían en las palabras del Señor, y a los de afuera, todo, dice, es presentado en palabras. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A los suyos, los que no le recibieron, todo es presentado en parábolas. Es el Señor, es decir, el Señor hace una clara distinción entre el grupo selecto
de discípulos y los que no son los que creen para que todo el mensaje sea presentado en parábolas y el propósito es que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. Y nótese aquí que el Señor utiliza en el versículo 12 de Marcos 4 el mismo recurso de percepción que se presenta en la primera carta de Juan, lo que vimos, lo que oímos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Aquí no, aquí van a ver y no van a percibir, y van a oír y no van a entender. Y les dice, versículo 13 de Marcos 4, les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? Está hablando de la parábola del sembrador, porque ya la había referido previamente, la parábola del sembrador, y después les dice cuál va a ser el recurso y cómo se les va a presentar el misterio, dice, del reino de Dios. Y viene la introducción y el dicho del Señor de una parábola como parte de la enseñanza del reino, de lo que iba a suceder en el reino de Dios, y les dice, ¿no habéis entendido esta palabra? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? Les dice. Dice, el sembrador siembra la palabra. El Señor Jesús empieza a explicar. Él les da la interpretación. Él les dice el sentido correcto de la parábola del sembrador, diciéndoles, el sembrador siembra la palabra y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando lo han oído, otra vez la cuestión perceptiva de lo que se oyó, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, son temporales y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra. Pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Miren, hermanos, del capítulo 4, del versículo 13 al versículo 19, que es lo que acabo de leer, de que el Señor explica la palabra del Señor, del sembrador, expresa que el reino de los cielos consiste en todas estas personas que oyen la palabra y que la palabra no se queda en ellos. Por lo que ustedes quieran, por el diablo, por los pedregales, por las tribulaciones, por los afanes de la vida presente, el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa, no tiene fruto. Y nuevamente el Señor clasifica en un grupo a todos aquellos que no oyen la palabra del Señor, de que la palabra no se queda ahí. Sin embargo, para concluir la explicación acerca de la parábola del sembrador, presenta a otro grupo, un grupo distinto. Dice, pero los que fueron sembrados en la buena tierra son aquellos que oyen la palabra.
y la reciben. Y dan fruto. Y aquí esta expresión me presenta a mí una idea muy cuantitativa del fruto, que el fruto es al 30, al 60 y al 100 y al 1, dice, y 1 a 100, es decir, del 30 al 60 y al 100%. Es decir, la palabra da un fruto en términos cuantitativos, pero aquí lo importante fundamentalmente es que oyen la palabra y la reciben. Y evidentemente tenemos dos grupos. Los que oyen la palabra y la palabra se pierde totalmente, y los que oyen la palabra y da fruto y la reciben. Asunto que viene presentando desde antes. Si vemos, por ejemplo, lo que acabamos de leer, ¿no? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ahí está el grupo de los que no recibieron la palabra en el contexto de Juan, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí en la presentación, la introducción a las parábolas, en este primer asunto que tiene que ver con el misterio del reino de Dios, el Señor presenta el papel que va a jugar la palabra en los hombres. A unos sí y a otros no. Ahí mismo en Marcos, en el 33, mismo Marcos en el capítulo 4, versículo 33, dice, y con muchas parábolas, y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían escuchar. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Es decir, les hablaba todo, aquí dice todo, les hablaba todo en parábolas, para que, como dice más arriba, viendo y perciban no entiendan, y oyendo no comprendan. Cuando vemos, hermanos, muchas más parábolas, y les voy a presentar un ejemplo de algunas que ya platicamos hace no sé cuánto, 1 año, 2 años, no sé, 1 año y medio. Dice, les propuso el Señor Jesús, y sigo, ahora voy a Mateo 13, 24. Dice, les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Solamente para recordarles, estoy en el segundo punto de la presentación que hace del ministerio del Señor Jesús, diciendo el reino se ha acercado, se han cumplido los tiempos y el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí, en esta enseñanza, que es parte de todo esto, dice, les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y vuelve el Señor a explicar en el versículo 36 del capítulo 13 de Mateo, vuelve a hacer una explicación de lo que significaba la parábola que describe después del versículo 24. Y dice, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la palabra de las cizañas del campo. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno.
nuevamente en esta enseñanza, en el versículo 38, presenta dos grupos: los hijos del reino y las cizañas, que son los hijos del maligno. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujido de los dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y nótese cómo concluye: el que tiene oídos, oiga. Es decir, el que comprenda esta palabra a través de las percepciones, oiga. Y el Señor presenta nuevamente dos grupos. Presenta el grupo de aquellos que son las cizañas, que son recogidas y quemadas con fuego, y de manera extraordinaria, en el versículo 43, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol, es decir, aquellos que recibieron la declaración de justicia. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Nuevamente tenemos estos dos grupos. En la parábola de la red, una parábola muy corta, que está en Mateo 13, también ahí mismo en Mateo 13, en el versículo 47, dice, también el reino de los cielos, otra vez, el reino de los cielos está cerca, está a la mano. Es semejante a una jávega que fue echada al mar y recogió de toda clase, es decir, para todo, recogió todo, la luz para todos, la cual una vez llena, la red, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en canasto y echan fuera los malos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos y los echarán al horno, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, nuevamente vemos la presentación y la exhibición de dos grupos. Es decir, la red fue aventada y fue echada para todos. Sin embargo, de esos todos nada más recoge los que son buenos y los que son malos. Los que son malos no eran parte del reino. Más adelante en el versículo 25 de Mateo, capítulo 31, esta es una parte larga que me gustaría leer, hermanos, si me lo permiten. Dice lo siguiente: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, los benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del cosmos. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogisteis. Desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estaba en prisión y venisteis a mí. Entonces los justos, fíjense otra vez esa expresión tan hermosa, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estuve desnudo y no me descubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en prisión y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el contexto de Juan, en esto que acabamos de leer, que presenta obviamente dos grupos, nuevamente presenta dos clases. En el contexto de Juan, que es en el que estamos, hermanos, presenta la misma idea, solamente que en el contexto de Juan ya lo habla con una claridad. Bueno, arriba es extremadamente elocuente, pero aquí es extremadamente puntual. En Juan capítulo 5, versículo 19, Juan capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 19, dice: tomando la palabra Jesús les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto hace también igualmente el Hijo. Aquí presenta el Señor Jesús una declaración de su relación íntima que tenía con el Padre dentro del plan de redención, dentro del propósito, de un propósito trinitario. El Señor Jesús dice: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque Él hace, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Y luego, hermanos, estoy leyendo el versículo 19. Y luego viene el versículo 20, 21 y 22. Y el Señor Jesús da una respuesta y una justificación a lo del versículo 19 en cada punto. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. Fíjense ese primer por qué. Es decir, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo, por esta razón, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará para que todos vosotros os maravilléis. Segundo punto, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Tercer punto, versículo 22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. Esos son tres porqués que justifican la relación que hay entre el Hijo y el Padre, y no solamente una relación divina, sino en términos funcionales, como aquí lo dice. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo.
Y el primero es porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo. Y el segundo, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, el Padre levanta y da vida a los muertos, y aquí está la esencia de la salvación, pasar de muerte a vida. Esta esencia que hemos venido puntualizando durante mucho tiempo, dice, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. Si comparamos estos versículos con la exposición del reino de los cielos presentado en las palabras, en las parábolas, evidentemente hay dos grupos. Y un grupo son los que van a vida eterna, un grupo son los justos, un grupo son los que Dios o los que el Hijo les dio vida a ese grupo que Él quiere. Así también el Hijo da vida a los que quiere. Y armoniza perfectamente con la presentación del reino de los cielos y el reino de Dios. Versículo 22 de San Juan 5. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que honra al Hijo, no honra al Padre, dice, no honra, perdón, para que todos honren al Hijo, así como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Versículo 24. Escuchen esto, hermanos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y vimos claramente en la parábola del sembrador que hay quien oye la palabra, pero la palabra no permanece. Pero aquí, el que oye la palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no va a juicio. Por eso el apóstol Juan, en ese primer capítulo que dice, lo que vimos, lo que oímos, es decir, lo que oímos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos, es decir, toda esa presión, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. Y evidentemente está hablando de el grupo a los que el Señor les da vida y a los que Él quiere. Es decir, esto armoniza perfectamente con la enseñanza de la venida del reino de los cielos, del reino de Dios, y armoniza perfectamente con el Evangelio de Juan y con el Evangelio de Juan, que de alguna manera es lo que nosotros estamos estrictamente puntualizando. Y dice, de cierto, versículo 25, de cierto os digo, que llega la hora y ahora es, cuando los muertos, escuchen hermanos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Y esto nuevamente, todos aquellos que oyeron la palabra y se perdió, no son del grupo a los que Él quiere darles vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el Señor constantemente está presentando dos grupos, los que van a resurrección de vida y los que van a resurrección de juicio.
Y esta idea de percepción, hermanos, esta idea del que oye la palabra y la cree, esta idea de que los que oyeron vivirán, ¿sí? Esta idea que tenemos muy, muy presente en la primera epístola, de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, está presente constantemente en todos los evangelios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y esta es la salvación. Un texto que hemos citado cantidad de veces, como es Juan, capítulo 6, versículo 44 y 45, bueno, hasta el 47, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados de Dios. Y observen lo que, y todo el que oye de parte del Padre y aprendió, viene a mí. Por eso dice, y todos serán enseñados por Dios, pero todos los que creen, todos los que Él quiere, todos los que oyen la palabra y creen al Padre que envió al Señor Jesucristo. Y si dice, todo el que oye de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. Solamente estos. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Y más adelante, ahí mismo en el 6, en el mismo 6, en el versículo 64, dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Y esta porción me llama mucho la atención, me llama poder, ahorita les digo por qué, hermanos. Dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por esto os he dicho, por esto les dije previamente, nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Es decir, apunta a lo que ya estaba diciendo previamente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Y el versículo 66. Leí el 6, 64 y 65. Y fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 66. Después de esto, es decir, después de que dijo, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Y dice, después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Es decir, muchos de los que oyeron la palabra cayó en tierra mala, cayó en espinas, cayó en piedras y no fructificó la palabra. Y dice, después de esto, muchos de sus discípulos que allá andaban se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿también ustedes se quieren ir? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y fíjense la declaración de Pedro, tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y hermanos, tenemos una gran bendición. Tenemos una gran bendición de haber oído la palabra y haberle creído al Mesías, porque somos incluidos en estos grupos. Y ¿saben qué, hermanos? El Señor, en esa primera declaración de Marcos, después de que dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, pone un tercer punto y dice, arrepentíos. Y tenemos una expresión del arrepentimiento, dice, y en esa misma ocasión estaban allí algunos que le contaron acerca de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las de los sacrificios. Y respondiendo les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? No, os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables porque todos los hombres dice, culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y este es el tercer punto de lo que el Señor expresa al inicio de su ministerio. 1, se han cumplido los tiempos. 2, el reino de Dios se ha acercado. 3, arrepentíos. Y por último, hermanos, el Señor Jesús presenta creer en el Evangelio. Y creer el Evangelio, ¿qué implica? Pues creer en aquel que lo está revelando y diciendo, hablando, como dice el autor de Hebreos. En los posteros tiempos hablará por medio del Hijo. Y dice San Juan 3:14, hermanos, viene en el contexto de Juan, en este contexto que hemos estado resaltando. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió el Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él, es decir, el que cree en él, una clasificación, no es juzgado. Otro grupo, el que no cree, ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. Ahí está el otro grupo. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Y este es el objetivo y el propósito del mensaje del Señor. Señores, el tiempo se ha cumplido, aquí estoy. Lo que dijeron los profetas se está cumpliendo. Es como aquel texto extraordinario, ¿no? Que el Señor se para a leer en la sinagoga y después de que le dan el rollo del profeta Isaías, donde sí dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para ungir a los pobres y bueno,
el Señor entrega el rollo de Isaías y se va y se siente, y la mirada de todos sobre de él impactantes, y les dice, imagínense la autoridad con que habló. Y dijo, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. Y se ha cumplido porque el tiempo se ha cumplido de que el Señor Jesús llegue. Y la excelsa presentación a través de las parábolas del reino de Dios. Y la armonía con los demás evangelios. Después de eso dice, arrepentíos y creed en Dios. Y yo creo, hermanos, que en la percepción que tenemos nosotros del mundo, de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, de la sociedad en la que nosotros percibimos, vemos claramente cumplida esta escritura. ¿Cuántas veces? Yo hace tiempo me afanaba por presentarle la palabra a la gente y le decía, y le decía, y le decía, y le decía, y a la gente no le entraba, y no le entraba, y no le entraba, y creía en sus costumbres y sus costumbres católicas y en todas las cosas, hasta que definitivamente dije, yo no, es que la obra no es mía, la obra es de Dios. Yo cumplo con presentar la palabra, pero se cumple cabalmente todo lo que el Señor dice, es decir, está presente, es decir, si fuera otra realidad a la que he tratado de explicarles, hermanos, a Dios le hubiera fallado ya todo, ya le hubiera fallado, pero no le ha fallado nada. Evidentemente es, como lo acabo de leer ahorita en el Evangelio de San Juan, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y hermano, discúlpame, pero ya me pasé de la hora, no me había dado cuenta, querido hermano José Antonio y queridos hermanos. Voy a concluir con esto. ¿Qué piensas, hermano? Pues dices que vas a concluir, mi bro. Estamos Ya esperando concluí, todos y todas tu conclusión. concluí con San Juan 3:14, en el contexto de Juan, concluyo con eso, hermano. San Juan 3:14 al 21. Bueno, hermano, pues mira, No te ha dejé hablar. no, eso no importa, hermano, eso no interesa. Cuando el Señor está hablando a través de uno o de varios, ahí está la palabra, ahí está la autoridad, ahí está la edificación, y esta noche nos has edificado, hermano. Quiero agradecerte mucho tu presentación. Creo que mis hermanos y hermanas que te hemos estado escuchando estaremos de acuerdo. Fíjate, hermano, que lo que has presentado esta noche sobre las parábolas, sobre estos dos grupos, es una verdad absolutamente importantísima que tiende a pasarse por alto cuando estamos tocando estos temas como el de Primera de Juan, capítulo 2:2. ¿Qué significa el todos? ¿Qué significa el todo el mundo? Y lejos de recurrir a argumentos teológicos que exclusivamente, recurrir a un argumento teológico no es malo per se, pero nosotros no estamos descansando lo que creemos en argumentos tomados prestados de aquí, de allá y de acullá, sino nos estamos basando en las Escrituras, como tú has hecho plenariamente esta noche, hermano. Ha sido una concatenación extraordinaria de versículos que han hablado por sí mismos
y nos han llevado a través de este argumento estupendo. Así, hermano, mira, cuando hablamos de un tema como este, generalmente, si ya lo hemos notado nosotros en nuestra experiencia, tiende a convertirse en una discusión incendiaria, en una especie de guerra donde todo el mundo saca las espadas y se vuelve algo así como una estratagema de espadachín. Pero esta es la manera equivocada de enfrentar este asunto. Uno toma un versículo, el otro toma otro, el otro toma otro, el otro toma otro, y lejos de explicar y de entender qué es lo que está en la base de toda esta enseñanza de Primera de Juan 2:2 y otros pasajes, como puede ser, por ejemplo, Primera de Timoteo 2:3, en el que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, o Primera de Timoteo capítulo 4:10, que dice que Él salva eficazmente, o otros tantos, o tergiversar y tomando mal versículos como Juan 3:16 y otros versículos sin entender qué es realmente lo que está en el fondo. ¿Y qué es lo que está en el fondo, hermano? Es, creo yo, el, eh, el valor, el alcance de la muerte de Cristo. Otro punto importantísimo que tú has tocado esta noche, la intención salvífica del Dios Trino. Esto está es la base misma. Por supuesto, otro tema relacionado con esto, más enfocado hacia Primera de Juan 2, sería ¿qué significa la palabra mundo? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la palabra mundo? Por ejemplo, fíjate, otro punto importantísimo que menciona Primera de Juan 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y luego habla, por así decir, de la intercesión del Parácletos. Y muchos pueden hablar largo y tendido sobre la cuestión de la propiciación que es para todo el mundo y no han reparado en la relación que existe entre, entre, propiciación y podemos Y el decir Espíritu Santo, abogacía. Vamos, o el tocando Jesucristo, más bien. un aspecto claro, sin darse cuenta de que las dos no van separadas. Las dos van juntas. Y la eficacia de la intercesión en el cielo depende de la eficacia de la propiciación en la tierra. Y son dos cosas que van de la mano, y cuando estudiamos este tema así, nos damos cuenta de que se derriban muchos argumentos necios y dañosos que tienen que ver con aplicar una redención absolutamente universal, haciendo la salvación de Cristo potencial, posible, pero no eficaz. Y, y bueno, hermano, pues fíjate tú, hablando de la intención que tú has tocado esta noche, que dice el Evangelio de Juan que Él da vida, que Jesús da vida a los que Él quiere. Es que nos hemos detenido a pensar esto bien. Y un pasaje muy, muy parecido que dice que, fíjate tú, dice en Lucas capítulo 10, versículo 22, dice que la revelación del Padre
es algo que radica en el querer del Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y si, como dice el apóstol Juan, la vida eterna consiste en que conozcan al Padre, pero ese conocimiento del Padre está totalmente en la voluntad del Hijo, que lo quiera revelar a quien Él quiera, nos damos cuenta, hermano, que la salvación de principio a fin está totalmente, absolutamente en la mano de Dios. Él salva al que quiere y tiene misericordia del que quiere. Sí, fíjate, hermano, que yo quise presentar esto en términos estrictamente de los evangelios y presentar el contexto de Juan para no salirnos propiamente de ahí. Pero todas estas declaraciones y unas más fuertes las tenemos en otras cartas, ¿eh? Sí, por supuesto. Y poner ejemplo en Pedro, ¿no? Es decir, y a veces, pues a veces lo pasamos muy rápido. Nuestra lectura es muy rápida. Hay un texto, hermano, que quisiera leer, porque lo leímos muy rápido y nos llena de gozo leer el texto. Porque habla de un grupo, de este grupo, de uno de los grupos, de que el que oyó la palabra y creyó en Dios. Y ese grupo que en San Juan dice, más a los que creyeron, ¿sí? A lo suyo vino, más los suyos no le recibieron, más a los que le creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, no solamente implica esto que hemos platicado, sino nos da el asunto de que somos hijos de Dios. Pero Pedro lo habla de manera extraordinaria y dice, pero vosotros sois linaje escogido. Es decir, un linaje que Dios nos escogió, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis, para esto somos eso, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Uh-huh. Estoy leyendo Pedro 2, 9 y 10, pero quiero leer el 8, hermano. Adelante, Voy a leer hermano. desde el 7. Voy a leer el 7, 2, 7. De modo que el honor es para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular. Presenta otra vez dos grupos. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Porque tropiezan en la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Y si las palabras de los evangelios son firmes y contundentes, esta palabra es fuertísima. Así es, hermano. Mira, dices, leyendo a Juan 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Hijos Dios. de Dios. Fíjate qué interesante el versículo que sigue, que dice, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Formidable. Es decir, todo lo que se requiere para la salvación no parte del hombre natural, no tiene su origen en el hombre caído natural, sino lo tiene totalmente en Dios.
Dios es el alfa y la omega de la salvación. Dios es el principio y el fin de la salvación. Dios es el alfa y la omega. Dios es el que hace, el que crea la fe y la perfecciona. Y bueno, pues, hermano, que el que tenga oídos para oír, oiga estas cosas. Amén. Y si bien, hermano, mira, durante tantos años que nos hemos compartido nosotros en este grupo que nos hemos compartido tanto, nos hemos, y ya leíste a fulano, y ya leíste a sutano, y fíjate lo que dice el hermano, y me dice lo que dice la... Evidentemente hemos leído a Calvino, hemos leído a Lutero, hemos leído a las posturas de Arminio, y de otros más, y de otros más. Pero no sé si recuerdas, desde hace algunos años para acá, te he venido diciendo que yo ya no soy de esos, que ahora me he vuelto bíblico, ¿te acuerdas, hermano? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermano? Porque no deja de sorprenderme la escritura. Hermanos, es que todas las escuelas teológicas son algo así como claroscuros. Tienen aspectos de luz, pero aspectos de sombra también. Y mira, no hay nada como recurrir, preguntar, consultar en oración profunda, consultar al autor de la palabra, al que se la sabe de todas, al que la plasmó palabra por palabra en singulares, plurales, masculinos, femeninos, tiempos verbales, todo lo habido y por haber, lo profundo de los misterios está en sus manos. Y hermano, yo creo que esto es lo que todos nosotros los creyentes deberíamos hacer. Aquí no estamos defendiendo una posición arminiana ni una posición calvinista. No somos ni arminianos ni calvinistas. Oye, como decía Luis Echeverría, el presidente de México aquí, él decía, bueno, aquí hay buenos y malos y todo lo contrario. Pero aquí no somos ni arminianos ni calvinistas, sino todo lo contrario. Nos interesa la palabra porque es, como tú decías al principio de tu intervención, hermano, es, es la clave, es la palabra la que nos salva. Bueno, yo creo La que que nos seguiremos en guía a la estos temas, ¿verdad, salvación. hermano? Seguiremos, hermano. Si quieres, entramos a ver qué nos han escrito nuestros hermanos. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, saludamos a nuestro hermano Roberto Magaldi, de La Plata, Argentina. Un abrazo, querido hermano, porque siempre está al pendiente de la transmisión y de todo eso. Querido hermano, recibe un abrazo muy fuerte de parte nuestra. Nuestro hermano José Guadalupe Guerra también nos manda un abrazo, lo saludamos. Nuestra hermana Emma Castillo dice, nos manda a saludar, que está en gracia y justificada. Nuestra hermana María Beatriz Escampini dice, un gusto oírlos nuevamente retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, en gracia y justificada. Nuestro hermano Jesús Lozada. Lozada dice, buenas noches, hermanos, saludos fraternos desde la Ciudad de México, capital de nuestro país. Nos manda bendiciones y saludos fraternos a todos. Sol y Deo Gloria, dice el hermano. José Espina, buenas noches, por aquí, en gracia y justificados desde San Juan, Argentina. Y también manda saludar a nuestro hermano Roberto Islas, en gracia y justificados. Extrañamos mucho el programa y sus aportes. Esperamos verlo pronto. Al doctor Marco Antonio Segura Rojas. Entonces el fin del siglo no es el mismo que la segunda venida. Empata casi, hermano. Pues sí. Uh-huh. Ya también en su momento lo hablamos sobre estos puntos de manera muy puntual.
Dice, el fuego eterno no es lo mismo que el infierno, efectivamente, hermano. Efectivamente, nos manda a saludar nuestro hermano Raúl Blondel. Y si quieres continuar, hermano. Dice el hermano Raúl Blondel, gloria a Dios, que ya hay dos grupos, los que creen en Cristo y los que no creen en la salvación. Por ende, unos van a la vida y otros a la perdición eterna. Amén, ese es el Evangelio de Dios. Sí, estos grupos han existido desde que el mundo es mundo y nosotros pues creemos que así es, sin lugar a dudas. ¿Algún comentario, hermano? No, es correcto. Dice nuestro hermano Jesús, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Y por Safnat, esto, Safnat Panea. Adelante, hermano. paz, amados maestros, en Juan 14:21, Jesús anuncia regresar para manifestarse a ellos, y luego en primera de Juan 1-3, o 1:3, no sé, leemos el testimonio del cumplimiento de su manifestación. Esta manifestación del Señor viene a ser su segunda venida para salvación, mencionada en Hebreos 9:28. Yo creo que la segunda, bueno, habrá que leerlo, ¿no? Sí. Leemos primera de Juan 1:3, ¿qué dice, hermano? No sabemos si es Juan del 1-3 capítulos o Juan 1:3. No sé si pudiésemos tener esto que dice aquí el hermano. A ver, primero de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice, ¿cómo se llama? Primera de Juan 1:3. Leemos el Y testimonio del cumplimiento de su manifestación. Esta manifestación del Señor viene a ser su segunda venida para salvación. ya creo entendí la pregunta. Sigo sin entender mucho aquí, hermano. Dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Según entiendo lo que dice, esta es la manifestación del Señor, viene en su segunda venida. Creo que por ahí Y cita un pasaje que te voy a leer, uh-huh. que es Hebreos 9:28. Así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez sin relación con el pecado, por los que lo esperan para salvación. Sí, ya la segunda venida no es para salvación. La época de la salvación es esta. La segunda venida nada más viene por los salvos y se acabó el asunto. Y creo que es juicio la segunda venida, ¿verdad? No, Sí, no también. salvación. Sí, pero a lo que se refiere, yo creo que es a los que ya son salvos y el Señor viene por ellos nada más. Exacto. Uh-huh. Dice Emma Castillo, bueno, tendrá que haber una parte 3 del tema. Sí, hermano, vamos a tener una parte 3. Emma Castillo, nuestra hermana, dice, la soberanía de Dios es absoluta, irresistible e infinita. Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia y en el ejercicio de su gracia. Él ejerce su soberanía como el alfarero sobre el barro, puede moldear ese barro como quiera, haciendo vasos de honra y otros de deshonra. Tomado del libro La soberanía de Dios, De Pink. de Arthur Pink. Sí. Así es, hermana. Ay, hermana. Yo a veces digo, ¿no? Es decir, si Dios te llama, ¿te puedes resistir ese llamamiento, hermano?
Sí, no. Imposible. Aunque pueden decirnos, bueno, muchos son los llamados, pero dice, y pocos los que oyeron, no dice, y pocos los que accedieron, no dice, no dice eso. Esperaríamos una cosa así, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los que hacen caso. No, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Te puedes resistir a su llamamiento? Puedes resistir. Imposible. Imposible. Llamamiento de Dios imposible. Martín Rodríguez, saludos hermanos, gloria a Dios por su Marlene, palabra. Marlene, Marlene perdón, Rodríguez. hermana Tu Marlene, hermana discúlpeme. Marlene. Saludos hermanos, gloria a Dios por su palabra que nos da vida en gracia y justificada. Amén, hermano. El hermano dice San Juan 1 del 1 al 3. Eso sí, que es la introducción a la carta. Exactamente. ¿Qué es la introducción a la carta? Aunque esa manifestación de la que está hablando ahí Juan creo que se refiere a la primera, cuando lo vieron, cuando lo palparon, Claro, cuando lo desde escucharon, luego. ¿verdad? Así Es es. la primera manifestación, no la segunda. Lo que era, por eso empieza, lo que era desde un principio. Es decir, lo que estaba en el plan eterno de redención tuvo el cumplimiento de los tiempos, y todo eso lo vieron, lo oyeron, lo palparon con respecto al verbo de vida. Ese es el punto, hermano. Sí, yo creo, hermano Safnat, que no se refiere, primero de Juan 1:3, a una, Segunda, a una porque dice usted que esta manifestación, seguramente a la que se refiere Juan ahí, viene a ser su segunda venida para salvación mencionada en Hebreos 9:28. Probablemente no es así, hermano. Se refiere a la primera venida. sí. Juan se Muy refiere bien, hermano. a su segunda venida en el capítulo 3, creo que versículo 2, ¿verdad, hermano? De ahí de la, ¿cómo se llama? Donde dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, Ujú, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. O sea, ujú. va acompañada una cosa de la otra. O sea, ese ser semejante a Él es algo que acompaña necesariamente a su segunda venida o segunda manifestación. Cosa que pues los apóstoles no experimentaron, ni nosotros hemos experimentado todavía. Creo que son todos, ¿verdad, hermano? Si nuestro hermano Jesús No. cita Romanos 9:20-24, que es aquel pasaje muy, muy fuerte que habla Ujú, sobre la obra de Dios como soberano alfarero y el que dirige la historia y el que salva individualmente. ¿Qué opinas, hermano? Pues es que el 9, revelador, hermano. Antes Sí, de el capítulo 9 es tremendo. Sí, no. Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Ujú, Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado,
esto es a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Sí, o sea, armoniza la escritura con muchos textos fuera de los evangelios. Este 9 es directamente del cielo, hermano. Así es. Bueno, hermano, pues. Muy bien. Pues muchas gracias, hermano Jesús Lozada. Y rápido saludamos a aquellos hermanos que nos mandaron un emoji. Daniel Mateo, Marlene Rodríguez, Lu Jacinto, José Raúl Blondel, Yaniné, Elizabeth Ortiz, José Espina, Salomón Jiménez, María Beatriz Escampini y Safnat Panea. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Amén. Y bueno, pues damos entonces por concluida la charla bíblica de este miércoles 3 de abril. Ya estamos en el mes de abril, del mes 4 del 2024. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo y un afectuoso abrazo de parte de nuestra, y nos despedimos, queridos hermanos. Dios los guarde desde Querétaro, capital del mundo. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo. Hasta luego, hermanos.